Queridos amigos y amigas, antes de comenzar con esta historia llena de emociones, les invito a que se suscriban al canal, dejen su like y escriban en los comentarios desde dónde nos acompañan. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir compartiendo relatos que llegan directo al corazón. Mi nombre es María de los Ángeles, tengo 56 años. Hace ya 2 años que perdí a mi esposo por un infarto fulminante a los 58 años. Recuerdo perfectamente aquel día. Una tarde cualquiera, recibí la llamada que me partió el alma. Me dijeron que se había desplomado en su oficina. Corrí al hospital con la esperanza de verlo con vida, pero era demasiado tarde. Desde entonces, la casa que alguna vez estuvo llena de risas y conversaciones se convirtió en un lugar silencioso y frío. Vivía con mi único hijo, Luis Fernando, recién graduado de la universidad. Trabajaba y aún compartía el hogar conmigo, pero poco tiempo después lo trasladaron a otra ciudad por motivos laborales. Apenas había empezado a sobreponerme a la pérdida de mi esposo, cuando de pronto me quedé sola en aquel espacio enorme. Al principio me convencí de que era fuerte y podía soportarlo, pero cuando caía la noche y miraba la cama vacía, me invadía una tristeza indescriptible. A veces soñaba con mi esposo, y en el sueño volvía a sentirme feliz, pero despertar era como recibir un golpe en el pecho. La realidad me devolvía al vacío. Más de una vez lloré en silencio, con el rostro hundido en la almohada, hasta empaparla con mis lágrimas. La gente solía decirme: «Doña Ángeles, usted aún se ve tan joven y tan guapa. No parece que tenga más de 50. Todavía puede rehacer su vida». Yo sonreía, pero en el fondo sabía que a los 56 años no es tan sencillo. Aunque mi apariencia engañara, la sociedad juzga con dureza a una viuda que intenta volver a empezar. Y así, noche tras noche, la soledad se convirtió en mi compañera. Especialmente cuando el reloj marcaba las 10 y el silencio llenaba la casa, sentía que la oscuridad me tragaba entera. A veces me quedaba de pie frente al espejo, observando que todavía conservaba la piel firme, el rostro cuidado, el cabello con brillo, y me sorprendía a mí misma murmurando: «Sigo siendo una mujer». Pero enseguida la culpa me invadía. Una parte de mí seguía llorando a mi esposo, mientras otra parte clamaba por no dejar morir los sentimientos que aún vivían en mí. Pasé 2 años atrapada en esa lucha interna entre el deber y el deseo de volver a sentirme amada, hasta que un día algo inesperado ocurrió y mi vida cambió para siempre. Aquella semana la casa se me hacía más grande que nunca. Era sábado, casi terminaba septiembre, y el aire traía ese frescor que anuncia el otoño en la ciudad. Después de una ducha larga, un capricho para consentirme un poco, me puse una bata de seda color beige y me senté un momento frente a la ventana, dejando que el aroma tenue a rosas me calmara los nervios. De pronto, escuché el sonido de la puerta principal. Me sobresalté. ¿Olvidé cerrar?, pensé. Una voz conocida habló desde el recibidor. «Buenas noches, doña Ángeles. Soy yo, Javier». Javier había sido el amigo inseparable de mi hijo Luis Fernando desde la preparatoria. Casi 2 décadas entrando y saliendo de mi casa como si fuera su segunda familia. Ahora tenía 36 años, trabajaba en una empresa grande, y aunque no nos veíamos tanto, yo lo seguía recordando con cariño. «¡Ay, Javier, qué susto me diste! Pasa, por favor». Noté que su voz venía con un temblor leve, mezcla de pena por entrar con la puerta sin seguro y la sorpresa de encontrarme sin estar del todo arreglada. Me disculpé por un momento y fui a cambiarme, un suéter negro sencillo y un pantalón beige. Al regresar a la sala, él estaba sentado en el sofá, con una timidez que no le conocía. «Perdón por llegar así, doña Ángeles. Vine a saludarla por adelantado por las fiestas y...». La puerta estaba entreabierta. «No te preocupes, qué gusto verte. ¿Te preparo un café?». En la cocina, los minutos se estiraron.
Yo intentaba actuar con normalidad, pero pude sentir, aunque fuera por un instante, que su mirada se detenía en mi rostro más tiempo del acostumbrado, como si buscara palabras que aún no se atrevía a decir. Regresé con 2 tazas y hablamos de todo un poco: su trabajo, la ciudad a la que habían enviado a Luis, los cambios de la vida. Se ve muy bien, doña Ángeles, más tranquila, más luminosa. Gracias, Javier. Tú también estás muy cambiado. Te ves más seguro, más hecho y derecho. Sonrió, algo apenado. Yo, por dentro, me descubrí agradeciendo el simple hecho de conversar frente a frente. Hacía mucho que no sentía esa calidez de compañía sin prisas. Cuando se levantó para irse, miró la hora y dudó. Si no es molestia, ¿podría quedarme a cenar? No alcancé a comer nada. Claro, ¿cómo crees? Quédate. Hace tiempo que no cocino para más de una persona. Saqué del refrigerador lo que tenía y, casi sin pensarlo, preparé una cena sencilla. Un guisado casero, arroz y una ensalada fresca. Mientras picaba verdura, Javier se acercó para ayudarme a lavar y acomodar. La cocina no es grande, así que nuestros movimientos se rozaban apenas. Un toque leve que me hizo consciente del silencio entre cada palabra. La plática fluyó como antes, pero con algo distinto. Noté en él una atención nueva. Escuchaba con cuidado. Me hacía preguntas sobre mis clases de yoga en el centro comunitario. Celebraba cada pequeño logro como si de verdad le importara. ¿Y yo? Yo me sorprendí a mí misma contándole cosas que normalmente guardaba. A veces la casa se siente demasiado callada, confesé sin querer. Lo imaginé, dijo despacio, y por eso pasé para saludar. No quería que terminara la semana sin verla. La frase se quedó suspendida entre los dos. No respondí. Solo serví los platos y nos sentamos. Comió con gusto, como en los viejos tiempos en que Luis y él llegaban hambrientos después de un partido. Me agradeció varias veces, con esa sonrisa franca que yo recordaba del muchacho que fue, pero en su mirada vivía ahora una madurez distinta. Después de cenar, ambos lavamos los trastes. Hubo un momento, breve, en que nuestras manos coincidieron bajo el agua tibia. Retiré la mía con una risa nerviosa y él también. No dijimos nada. No hizo falta. Ya en la sala, antes de despedirse, Javier tomó aire. Doña Ángeles, sé que quizá no es el momento, pero quería decirle que la admiro mucho. Por cómo sigue adelante, por su serenidad. Es inspirador. Gracias, Javier. Solo atiné a eso. De verdad, gracias. Caminó hacia la puerta, se detuvo un segundo y agregó sin mirarme directamente. Si necesita cualquier cosa, yo estoy cerca. La puerta se cerró suave. Me quedé de pie un instante, con la casa nuevamente en silencio, pero no era el mismo silencio de siempre. Había algo distinto latiendo en el ambiente. Una mezcla de gratitud, ternura y una inquietud pequeñita que no supe nombrar. Me llevé las manos al pecho para tranquilizarme y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo se había movido 1 milímetro a mi favor. Esa misma noche, mientras acomodaba los platos que quedaron secando, mi teléfono vibró. Un mensaje corto de Javier. Gracias por la cena. Me hizo bien verla. Sonreí sin responder. Apagué las luces de la cocina y antes de acostarme, me asomé a la ventana. Afuera, el viento del otoño rozaba los árboles como una promesa. No imaginaba entonces que aquel gracias sería la primera ficha de un dominó emocional que estaba a punto de ponerse en marcha. Los días siguientes transcurrieron con una rutina silenciosa, pero dentro de mí algo había cambiado. No era solo por la visita de Javier, sino por lo que aquella tarde había despertado. La sensación de que aún podía ser vista, escuchada y valorada. Era un pensamiento extraño para mí, porque hacía mucho que nadie me miraba de esa manera. Una semana después volvió a tocar el timbre. Esta vez traía una bolsa con frutas y sonrió con naturalidad. Pasé por el mercado y pensé en usted.
Siempre nos recibía con comida casera cuando éramos estudiantes. Quise devolverle un poquito de eso. Me conmovió. Lo invité a pasar y, como antes, compartimos café y charla. Poco a poco las visitas se hicieron más frecuentes, una vez cada 15 días, luego una vez a la semana, hasta que se volvió casi una costumbre verlo aparecer los viernes por la noche. Yo intentaba convencerme de que todo era normal. Él era como un hijo más, un muchacho agradecido que se preocupaba por la madre de su mejor amigo, pero en la práctica había detalles imposibles de ignorar. Sus miradas duraban un segundo más de lo debido. Sus palabras, siempre amables, estaban cargadas de un matiz que nunca le había escuchado antes. Una tarde, mientras lavábamos los platos juntos, nuestras manos coincidieron bajo el agua tibia. Fue un roce mínimo, pero lo suficiente para que ambos calláramos de golpe. Levanté la vista y me encontré con la suya. Una mirada seria, intensa, nada propia de un hijo adoptivo. Me retiré enseguida, riendo nerviosa. ¡Ay, qué torpe soy! Siempre me pasa. Pero en mi interior supe que aquello no era casualidad. Sentí un cosquilleo recorrerme, una mezcla de vergüenza y emoción que traté de ocultar. Esa noche, antes de irse, Javier se atrevió a decirme en voz baja: «Doña Ángeles, usted está cada vez más hermosa, más de lo que recuerda». No supe qué responder. Mi corazón se aceleró, mis mejillas ardieron. Quise decirle que no, que estaba equivocado, que eso era inapropiado, pero las palabras se atoraron. Solo logré un tímido «gracias» antes de cerrar la puerta. Me quedé sola, con la respiración agitada y un sentimiento contradictorio. Por un lado, la culpa. ¿Cómo podía permitir que el amigo de mi hijo me hablara así? Por otro, la emoción. Después de años de silencio, alguien me veía como mujer, no solo como madre o viuda. Aquella noche casi no dormí. En mi mente se repetía la escena del roce en la cocina, sus palabras, su mirada. Intentaba convencerme de que debía poner distancia, de que todo terminaría en un malentendido, pero en el fondo, algo en mí empezaba a rendirse. Sin quererlo, había abierto la puerta a una historia que jamás imaginé vivir. Los días avanzaban y Javier seguía visitándome con más frecuencia. Yo intentaba mantener todo en un plano cordial, como si nada pasara, pero dentro de mí, las emociones se arremolinaban. Había noches en que me sorprendía arreglándome más de lo normal antes de su llegada. Un vestido que tenía tiempo sin usar, un poco de perfume, un peinado más cuidado. Me decía a mí misma que era por cortesía, pero en el fondo sabía que había algo más. Una noche de viernes, Javier llegó más tarde de lo habitual. Traía una botella de vino y una pequeña caja de galletas artesanales. «Pensé que podríamos compartir algo diferente hoy. ¿Le parece?», me dijo con una sonrisa que mezclaba timidez y determinación. Acepté. Servimos 2 copas y conversamos en la sala. La charla fluía, pero de vez en cuando sus ojos se quedaban fijos en mí, como si quisiera decir algo que no lograba pronunciar. Yo lo notaba, y el corazón se me aceleraba. En un momento, el silencio se hizo pesado. Javier respiró hondo y, con la voz más seria que le había escuchado, me dijo: «Doña Ángeles, no sé si debería decirlo, pero lo siento en el corazón y ya no puedo callarlo. Yo la admiro, la respeto y la quiero. No solo como a la mamá de Luis, la quiero como mujer». Me quedé helada. La copa tembló entre mis manos. Quise responder de inmediato, pero no supe qué decir. Las palabras se agolpaban en mi garganta. Culpa, miedo, sorpresa y al mismo tiempo una emoción cálida que me recorría el pecho. «Javier, eso no puede ser», susurré al fin. «Soy la madre de tu mejor amigo. Soy mayor que tú por 20 años. No deberías». Él me interrumpió con calma, sin apartar la mirada. «La edad no cambia lo que siento, y sé que no soy un muchacho irresponsable. Lo único que quiero es que usted sea feliz,
porque la veo sola, apagando una luz que no merece apagarse. Yo quiero ser quien la acompañe. Sus palabras me atravesaron. Nadie me había hablado así desde que mi esposo falleció. Sentí que todo el muro que había construido en torno a mi corazón empezaba a resquebrajarse. Guardé silencio largo rato, mirando mis manos sobre las rodillas. Él no insistió, solo esperó. Finalmente, levanté la vista y lo miré a los ojos. Esto es un error, Javier, pero gracias por decirme lo que sientes. Él asintió con un dejo de tristeza, pero también con la firmeza de quien no se arrepiente. Se levantó para marcharse, pero antes de salir, pronunció en voz baja. No busco presionarla, solo quería ser honesto. Pase lo que pase, aquí voy a estar. La puerta se cerró y la casa volvió a su silencio habitual. Pero no era el mismo silencio de siempre, ahora estaba lleno de ecos. Ecos de palabras que me habían hecho temblar, que habían removido lo más profundo de mi soledad. Esa noche, frente al espejo, me observé de nuevo. Vi en mis ojos un brillo que creía apagado, y comprendí que la verdadera lucha apenas comenzaba, entre la culpa y el deseo, entre la razón y el corazón. Pasaron algunos días en los que intenté convencerme de que todo seguiría igual. Me repetía que lo mejor era mantener distancia, que Javier tarde o temprano olvidaría aquellas palabras. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Cada vez venía con más frecuencia, con cualquier pretexto. Le traje fruta fresca, pasé a dejarle unas flores. Quería saber cómo estaba. Al principio, yo aceptaba sus visitas con nerviosismo, pero pronto comencé a esperarlas con impaciencia. Me encontraba mirando el reloj, preguntándome a qué hora tocaría el timbre. Esa expectativa me asustaba, porque revelaba algo que me negaba a admitir. También lo estaba necesitando. Una noche de jueves, ya entrada la oscuridad, escuché la llave girar en la puerta. Le había dado el código unos días antes para que recibiera un paquete mientras yo iba al médico. No esperaba que lo usara a esa hora. Doña Ángeles, soy yo, Javier. La llamé varias veces y no contestó. Me preocupé. Me sobresalté, porque había dejado el celular en la sala mientras me encontraba en la recámara intentando distraer mi soledad. Él avanzó unos pasos y, cuando abrió la puerta de la habitación, se quedó inmóvil. Yo me cubrí de inmediato con la sábana muerta de vergüenza. «Sal, por favor, Javier», dije con la voz entrecortada. Pero él no se movió. Dio un paso hacia adelante. Sus ojos temblaban, pero había en ellos una decisión que nunca había visto. «No tiene que sentirse mal. Usted también es humana, no está sola, y no debería cargar con todo en silencio». Se acercó despacio, como temiendo que lo rechazara. Su mano rozó mi hombro con delicadeza. Sentí el calor de su piel y un escalofrío me recorrió. Cerré los ojos, intentando apartarlo, pero mi cuerpo no respondió. En ese instante se rompió algo dentro de mí. 2 años de silencio, de noches interminables, de carencias y lágrimas guardadas, estallaron como un río contenido demasiado tiempo. Lo miré fijamente y comprendí que estaba a punto de cruzar una línea que jamás debería haberse cruzado. «Esto no está bien», murmuré, aunque mi voz sonaba más como súplica que como advertencia. Javier sostuvo mi mirada, con ternura y firmeza al mismo tiempo. «Lo sé, pero la quiero, y quiero cuidarla, no importa lo que diga el mundo». El peso de la soledad, la intensidad de sus palabras y la cercanía de su presencia me hicieron flaquear. Y esa noche, bajo la penumbra y el murmullo de un silencio cómplice, permití que todo lo que había reprimido por tanto tiempo saliera a la luz. La culpa me susurraba al oído, pero el corazón latía con fuerza, y mientras la luna entraba por la ventana, entendí que ya no había vuelta atrás. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones imposibles de describir. Por fuera, todo parecía normal. Yo continuaba con mis rutinas, mis clases en el centro comunitario, mis compras en el mercado.
pero por dentro, mi corazón era un campo de batalla. Cada vez que Javier venía, la tensión era más fuerte. Ya no era solo conversación y risas, era la cercanía de sus gestos, la forma en que me miraba, el roce de sus manos al servirme una taza de café. Todo adquiría un peso distinto. Y lo peor de todo era que yo lo permitía. No podía engañarme. Lo esperaba con ansiedad. Preparaba la casa antes de su llegada. Elegía con cuidado la ropa que usaría, hasta el perfume. Me sorprendía sonriendo sola, como una adolescente. Y luego, en cuanto me daba cuenta, la culpa me golpeaba con fuerza. «¿Qué estás haciendo, Ángeles?», me repetía frente al espejo. «Es el mejor amigo de tu hijo. Podría ser como un hijo para ti. ¿Cómo permites esto?». Pero entonces recordaba la manera en que me hablaba, con una ternura que no había sentido en años. Recordaba la calidez de su mano, el brillo de sus ojos cuando me escuchaba con atención, la forma en que me decía que yo aún era hermosa, y mi resolución se derrumbaba. Una tarde de domingo, Javier llegó con un ramo de rosas blancas. Pasé por la florería y pensé en usted. Sé que le gustan. Al entregármelas, nuestras manos se rozaron. El silencio nos envolvió. Su mirada se clavó en la mía con una intensidad que me dejó sin aliento. Sentí que el aire de la sala se volvió denso, cargado de algo imposible de ignorar. «Javier, esto no puede seguir», murmuré casi sin voz. «No me pida que me aleje, por favor», respondió él, con una desesperación contenida. «No puedo fingir que no siento nada. Usted me importa más de lo que imaginé». El nudo en mi garganta se hizo insoportable. Quise dar un paso atrás, pero mis pies no se movieron. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos cuando lo tuve tan cerca, que sentí su respiración rozándome la piel. Ese instante se volvió eterno. La lucha interna entre lo correcto y lo que mi corazón gritaba me desgarraba por dentro. Y sin embargo, cada vez me costaba más resistirme. Esa noche, después de que se fue, me quedé despierta hasta tarde. Caminaba de un lado a otro en la sala, con las flores en mis manos, oliendo su aroma suave. Sabía que estaba cayendo en algo prohibido. Sabía que si seguía así, tarde o temprano el secreto saldría a la luz, pero también sabía que ya no era la misma mujer que había sido antes. Algo en mí había despertado, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Y mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, entendí la verdad más dolorosa. Ya no podía vivir sin él. El vínculo con Javier se volvió cada vez más intenso. Al principio eran encuentros esporádicos, pero pronto se transformaron en una necesidad. Él venía casi todos los días y, aunque intentábamos disimular con charlas triviales o cenas sencillas, ambos sabíamos que entre nosotros había algo más fuerte que cualquier excusa. En su mirada no había ya rastro del muchacho que alguna vez fue. Ahora era un hombre seguro, decidido, con un cariño que me envolvía y, a la vez, me ataba más de lo que imaginaba. Pero cuanto más crecía nuestra cercanía, mayor era también mi temor. Por las noches, cuando me quedaba sola, el remordimiento me devoraba. Veía el rostro de mi hijo Luis Fernando en mi memoria y escuchaba su voz llamándome «mamá». ¿Qué pensaría él si llegara a enterarse? ¿Cómo podría mirarlo a los ojos si supiera que estaba involucrada con su mejor amigo? Una tarde, mientras compartíamos un café en la cocina, no pude callar más. «Javier, esto no puede durar. Estoy rompiendo algo sagrado. Tú mereces una mujer de tu edad, alguien con quien formar una familia. Yo soy 20 años mayor». Él me tomó la mano con firmeza. «La edad no me importa. Lo único que quiero es que usted sea feliz. Si está conmigo, yo ya tengo todo lo que necesito». Sus palabras eran dulces, pero mi corazón se oprimió, porque en el fondo yo sabía que no era tan sencillo. El mundo no vería nuestra relación como un acto de amor,
sino como un escándalo, y peor aún, mi propio hijo podía sentirse traicionado. Unos días después, el teléfono sonó. Era Luis Fernando. «Mamá, ¿cómo está?» Me dijo Javier que la visita seguido, que la acompaña para que no esté sola. Qué alivio saber que no está abandonada. Me quedé helada. El corazón me golpeaba el pecho. Apenas pude balbucear un «Sí, hijo, estoy bien, no te preocupes». Colgué con la voz temblorosa, ahogada en la contradicción de sentir gratitud y al mismo tiempo culpa. Aquella noche, mientras intentaba dormir, comprendí que estábamos viviendo sobre un hilo frágil. Bastaba una palabra, un descuido, para que todo se derrumbara. Y entonces no solo perdería a Javier, sino también a mi hijo, mi familia, mi honor. El amor me llenaba de vida, pero la verdad me pesaba como una losa. Y cada día que pasaba, ese peso se hacía más insoportable. El destino no tardó en ponerme frente a una encrucijada. Una tarde, Javier llegó con una expresión distinta, una seriedad que me inquietó apenas verlo. Se sentó en el sofá, respiró hondo y me soltó la noticia. «Doña Ángeles, me han ofrecido un traslado. 2 años en la filial de Singapur. Tengo un mes para decidirme». Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. La idea de perderlo me desgarraba, pero al mismo tiempo, dentro de mí, se encendió una chispa de alivio. Quizás ese sería el final natural de algo que nunca debió empezar. Javier, sin embargo, no me dejó mucho espacio para el silencio. «Quiero que venga conmigo. No me importa dejar todo atrás si está a mi lado. Empecemos una vida nueva, lejos de miradas y juicios». Mi corazón se estremeció, pero la razón me gritaba. Miré sus ojos suplicantes y sentí ternura y dolor al mismo tiempo. Le tomé las manos con firmeza. «Javier, lo que vivimos ha sido real, no lo dudo, pero no podemos seguir. Tú eres joven, tienes un futuro por delante. Yo debo quedarme aquí, con mi vida, con mi hijo. No puedo destruirlo todo por un amor imposible». Él sacudió la cabeza desesperado. «¿Imposible? No. Lo que siento es verdadero. No me diga que para usted no significa nada». Las lágrimas me nublaron la vista. «Significa demasiado, y por eso mismo, debo dejarte ir». El silencio se volvió insoportable. Finalmente, Javier se levantó, con los ojos rojos, y murmuró: «Si esa es su decisión, la respeto, pero jamás la olvidaré». Al día siguiente partió. No quise ir al aeropuerto, me parecía demasiado cruel. Pasé horas enteras abrazando el retrato de mi difunto esposo, preguntándole en silencio si había hecho lo correcto. Y aunque el dolor me desgarraba, en el fondo sabía que sí. Era la única salida que evitaba arrastrar a todos a una desgracia mayor. El tiempo pasó. Me inscribí en un curso de yoga. Conocí a mujeres con historias parecidas a la mía, y poco a poco encontré una nueva razón para levantarme cada día. Mi hijo regresó de visita y me abrazó diciendo: «Mamá, lo veo en sus ojos, está mejor, más fuerte. Eso me hace feliz». Sonreí, con un nudo en la garganta. No le conté nada, ni nunca lo haré. Hay verdades que no sirven más que para herir. 1 año después, inauguré mi propio pequeño estudio. Lo llamé Nuevo Amanecer. El primer día de clases, entre las flores de felicitación, había un ramo especial, rosas blancas, con una nota sencilla: «Gracias por enseñarme a amar de verdad. Te deseo paz y felicidad. Siempre, Javier». Las lágrimas me rodaron por el rostro, pero esta vez eran distintas. No de culpa ni de soledad, sino de gratitud. Comprendí que aunque aquella historia había sido un error peligroso, también me había devuelto algo que creía perdido: la certeza de que seguía viva, que aún podía renacer. Ese fue el verdadero final. No con un felices para siempre, sino con una mujer que aprendió a sostenerse en pie, a perdonarse
y a escribir un nuevo capítulo de su vida con dignidad.